Vais pa bate coba. Ko árabe ñeme lleguima ko ave ñamba pohangua oñondive. Y maite mío para veteave, miñan derechave ahí a todos los que nos siguen a través de la clase virtual. Un saludo cordial. Maite hijo Rivera, a Pepe mío ahí, maite hijo para veave. Con árabe ya pota mi tembia pona. Vamos a hacer una serie de ejercicios. No olviden que la semana pasada completamos las 5 clases. Y en esas 5 clases la idea por parte nuestra fue y logramos acercarles a ustedes información básica y un vocabulario que en este caso va a ser de utilidad. Vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a hacerlo en forma oral y vamos a hacerlo también en forma escrita. Sería la parte aplicada de nuestro curso. Peaika tu hangoisa ñamoñe puinu a esa carta veme mi simi umimba ñame ema bakue y gatuta pepe esa y na bebé. Después de esto voy a abrir un pequeño debate con todos ustedes si es que quieren sobre algunas cuestiones que de por allí sean necesarias aclararles todavía. A pepe esa y na pe asegete pepe ñeñe puinu el alfabeto. Pasamos, acá rescatamos, esto está en rojo, esto quedó también, está en la plataforma nuestra allí del curso. Son las vocales, las que están en rojo. Y ven ustedes allí, están en par. Las orales y las nasales son las que llevan la tilde de la ñ. Mi pitán, bebé. I, O, U, I. Y esta I, yo les dije a ustedes, un poco para recordarles, sirve en guaraní para negar, es la negación. Si yo digo Oguatá y quiero decir no camina, digo Oguatá, Ocaru, Oñeno, Oguapui, usando la I nasal. Y siempre eso se construye con un pusó y luego, el pusó es esto que ven acá al final, que yo les dije a ustedes, es el separador de la voz entre dos vocales. Yo digo K-A y allí está un pusó. Si no le pongo el pusó dice K-A. Eso es sobre todo al momento de escribir, que cualquiera al leer pueda leer correctamente. Al hablar nosotros no tenemos problema. Al hablar yo digo K-A o digo K-A. Yo al hablar digo de la manera que yo quiero y la gente me va a escuchar así como yo quiero. Sin embargo, al escribir es donde se genera el problema y para evitar ese problema entonces se creó este signo que ven acá que se llama en castellano consonante glotal y en guaraní se le dice pusó, que viene de pu, sonido so o so, sonido que se corta, que se suelta, ¿verdad? Y siempre se usa en medio de una de esas 12 vocales. En la forma oral A, E, I, O, U, I, ¿verdad? En medio de esas o de las nasales A, E, I, O, U, I, ¿verdad? Bueno, esto entonces para tener presente todas estas consonantes que están acá en color negro, yo les dije se leen, sus nombres se leen con la vocal E. Esto que en castellano cualquiera diría CH, en guaraní es C, y el nombre de la letra es C. La G, que ven ustedes acá, que en castellano es G, en guaraní es G. Y ven ustedes acá al lado, que voy a marcarles acá con la sombra, esta es la G. La G que es un fonema propio exclusivo del guaraní. Vean de por M, es lo que les dije. Y les puse un ejemplo bastante práctico, muy sencillo, decir guaraní y uno dice guará. Allí está la G común y corriente, la que conocemos, la del castellano. Pero cuando yo digo guaná, se sipe en guaná, allí está la G nasal, G. Porque no es se sipe guará, sino es se sipe guaná, y es doble nasal. Está en la G y está en la A final. No era. Guará sería si es que toda esa palabra se pronuncia de manera oral. Pero como es una palabra nasal es guaná. La G nasal es la que está al principio. Bueno, y ven ustedes todas las otras. Acá tienen, por ejemplo, lo que en castellano cualquiera leería como MB o MB larga. Para nosotros es B. Va a exagerar, vea, B.
van a ver ustedes con la ND que es ND, NG. La única consonante que tiene nombre propio que no suena con la E es la que está al final, repito, se llama pusó. Esta es la única que tiene nombre propio, ¿verdad? Bueno, después vimos estas expresiones de cortesía, lo de la mañana, el amanecer, la mañana, la siesta, la tarde y la noche, ¿verdad? Con pijarebe, asaye, caru, pijare. Vimos también algunas expresiones de reconocimiento, baixa banderera, cerera, y ya está el espacio para completar. Guapandé, baixa banderera, yo pues, ¿cuál es tu apellido? Y la siguiente dice, Guapandé, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad? ¿De qué lugar es la persona, verdad? Pareco sería la dirección, el barrio. Vamos a suponer que la persona nació de Moguá, yo le digo, a Caguazúa. A Moreco, hay San Lorenzo, ¿verdad? Bueno, esa sería la diferencia entre lo primero y esto que dije acá, ¿verdad? Y allí dice, Mahapanderó Garapé, ¿cuál es tu dirección? La dirección de la casa. Allí sería decir, que yo soy Ayala, 2500. Sería acá donde dice Mahapanderó Garapé. Roga, casa, Arapé, camino de tu casa sería, ¿no? Baixa Bajerán de Rum, Baixa Bajerán de Sí. Voy yo que les aclaré, es hermano, ¿verdad? En general, varones y mujeres. ¿Por qué esto es importante? Porque en guaraní, aunque no se usa mucho acá en las zonas urbanas, en muchos lugares, saliendo un poquitito más allá de calle Última, ¿verdad? Pasando ya allí San Lorenzo, Capiatá, Itá, Itagua, etc. A medida que uno va entrando al interior del país, uno va a escuchar, por ejemplo, todavía el seriqueí. Bayo seriqueí, bayo serigüí. En el caso de las mujeres, también la expresión seriqué y sequipi, una palabra menos usada probablemente, pero lo que quiero con esto señalarles es que hay un vocabulario que usa el varón y hay otro que usa la mujer para referirse a los hermanos. Por ejemplo, el varón al hermano mayor, yo tengo un hermano mayor, yo le digo seriqueí. Y si tengo un hermano menor, va a ser seribí. Y cuando yo voy a mencionarla a mi hermana, esa va a ser sereindí. La hermana del varón es sereindí. Y en el caso de la mujer, cuando una mujer se refiere a la hermana mayor, a su hermana mayor, dice seriqué. Y cuando se refiere a la hermana menor, sequipi. Y cuando se refiere al varón, dice seribí. Ella con respecto al hermano varón. Pero con respecto a la hermana mayor, mujer, muy común entre nosotros, mi mayora. A la gente de mi mayora, va a ser mayora. Bueno, la hermana mayora, a eso me refiero, es seriqué. Y la menor, sequipi. Hay otras, eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo digo que esto puede decir el varón y la mujer, ambos, ¿verdad? Es un vocabulario común. Bueno, por esa razón usamos yo que ir acá. Que es hermano, o directamente la gente dice, voy hermano para el solamente les pongo las dos para que sepan que en guaraní hay una manera específica también de decir hermanos, ¿verdad? Y que inclusive la gente usa mucho cuando canta el himno nacional, al empezar el coro dice, yo que ir Paraguay y Ponama, yo que ir hermanos paraguayos, basta. Y Ponama dice, basta, ¿verdad? Basta dijo, ¿verdad? Bueno, Baixa Bajerán de sí, se sigera y ponemos el nombre, yo que ir Paraguay, ¿cuántos hermanos? Baixa Bajerán de yo que ir Cuera, ¿cómo se llaman tus hermanos? Voy Ari Parereco, o en todo caso, voy Año Parereco, igual. Y en algunos casos inclusive hay abuelos, abuelas, a lo mejor algunos papás o mamás que pasan los 60 del interior, todavía dicen Boiro y Parehuereco. Y justamente quiero relacionar eso con el inicio de la clase de hoy, porque en el mundo indígena guaraní, esta semana, con la primera luna llena, empieza el año nuevo. Lo que tradicionalmente para nosotros empieza el 1 de enero, para el indígena empieza con la primera luna llena de junio. Año nuevo. Y es lo que tradicionalmente llamamos hoy, inicia el invierno, Araroí, de ahí Eneroí. Y el año por eso empezaba en el invierno para el indígena. ¿Qué hacemos hasta ahora en la zona del interior?
la gente planta las semillas en invierno. Y de allí viene el tema de que después cuando ya sale la plantita y comienza va a tener flores, y va a ser ara y botí, ara potí, ¿verdad? Que sería la primavera. Y va a seguir el ciclo, lo que sería para nosotros el verano, ara hakú. La gente comúnmente allí, ¿qué es lo que encuentra? Que los frutos, mi iba hi ayu, apeyu, cuando comienza de verde pasar al otro color, en este caso más común para la gente el amarillo, ¿verdad? De allí se dice hiayu. Bueno, y luego va a venir el otoño, que implica la caída de las hojas. Por eso se dice ara rowe cuy o cuyumi ibirarowe. Bueno, simplemente para recordarles, en el uso de la gente se dice bovi aripa, ¿cuántos años? O bovi año va, o boviro iparehuereco. Para que sepan, ¿verdad? Por allí mañana les toca hacer algún tipo de trabajo de campo, tienen que ir a hacer una especie de encuesta, algún tipo de censo, y es importante que ustedes conozcan, independientemente a cuál se use más, saber que en guaraní se puede decir año de 3 maneras, ¿verdad? Ari, que es digamos, la palabra que hoy en día se volvió muy común, se usa mucho en la educación el Ari. Año y la otra ro'io. Bueno, acá van a ver también a qué te dedicas y modo para embapo, dónde trabajas o dónde trabajase, la expresión nuestra. Acá, por ejemplo, sería Ambapo, Justicia Electoral, ¿verdad? O Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Esto es lo que nosotros empezamos a hacer con ustedes y es lo que se llama una construcción básica. Nosotros vamos a tener siempre como la palabra más importante, acá les estoy marcando el verbo. El verbo en cualquier idioma ya es una oración. Si yo digo traigo, compro, llevo, automáticamente eso está conjugado y hay alguien que compra, hay alguien que lleva, hay alguien que trae. ¿Y cómo reconozco eso? Por la terminación en castellano. Yo le agrego al verbo o, as, a en presente. Yo, vos, camino, caminas, camina. Si es en el pretérito, voy a agregarle haste, o, ¿verdad? Caminé, caminaste, caminó. Y eso que me está indicando, y me indica la persona. Si yo digo caminaste, aunque yo no diga tú, esa terminación haste corresponde a tú. O sea, allí se dice siempre sujeto tácito, ¿verdad? ¿Y cuál es el sujeto? Y es tú caminaste, ¿verdad? Eso también ocurre con el guaraní. Si yo digo ayoguá, reyoguá, si yo digo reyoguá, ere es tú, de, ¿verdad? Si yo digo oyoguá, jae oyoguá. Porque cuando yo conjugo, yo digo she ayoguá, de reyoguá, jae oyoguá. Yo no digo she oyoguá, no, she ayoguá, jae oyoguá. Esa o me está indicando a mí quién persona es la que ejecuta la acción. En este caso, jae. Bueno, fíjense que al tener entonces un verbo, uno tiene una oración. Y yo le dije, un poquitito más adelante está la lista de verbos, yo le dije sabiendo los verbos más usados del día, yo simplemente puedo conjugar esos verbos y decir apay, apuá, ayobajei, arambosá, acén, ambaapó, ayú, ayajú, aguapí, acarú, usando solamente verbos, sin ponerle el nombre de una persona, sin indicar si es buena o es mala, sin decir que la acción fue rápida o lenta. Simplemente yo digo, sí, apay, apuá, ayobajei, arambosá, acén, ajá, ambaapó, ¿verdad? Y digo en primera persona, o puedo decir eso mismo en segunda, puedo decir erepá, erepuá, ereyobajei, ererambosá, erecer en bapo. O puedo decir eso en tercera persona y puedo decir opay, oyobajei, orambosá, once, ombapo. Entonces ese prefijo que es are o a mí me indica la persona. Entonces basta que yo diga ayobá, allí ya hay una oración y hay un sujeto que es a, se, a. Y yo pongo entre paréntesis se. Como no está presente, pongo se. Es una cuestión práctica de gramática que les recuerdo nada más. Entonces, si yo tengo el verbo, a ese verbo no se olviden que siempre va a llevar un calificador. Así como con el sustantivo yo digo casa y puedo decir linda, casa nueva, casa blanca.
¿Se dan cuenta? Son calificativos. Y al verbo también. Por eso yo les decía, oguatá pona, oguatá bai, oguatá mbehue, oguatá piae, oguatá cueje, oguatá coaña. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el verbo siempre aparece una palabra que se llama adverbio. Y ese adverbio, o esos adverbios son los que acabo de mencionar. Decir poná, decir bahí, decir mbehue, decir piae, coaña, cueje. Esos son adverbios y siempre acompañan a un verbo. Y al sustantivo le acompaña siempre el adjetivo. Y hay dos clases de adjetivos, los que se llaman determinativos, como co, pe, amo. Yo puedo decir co caraí, pe caraí, amo caraí. O usando con un femenino, co cuña caraí, pe cuña caraí, amo cuña caraí. Eso es una manera muy sencilla, yo les decía, de construir. En guaraní se facilita mucho porque el adjetivo determinativo tiene una sola forma para su uso. Lo que en castellano es este, esta, ese, esa, aquel, aquella. En guaraní es co, pe, amo. Y es para los dos, masculino y femenino. ¿Y qué pasa después del sustantivo? Que yo puedo decir co, caraí, pe, caraí, amo, caraí. Yo puedo después del sustantivo ponerle cualidades y decir co, caraí, ibaté, co, caraí, marangatú, co, caraí, arandú, y caraí, ibaté, arandú, marangatú. Esas son cualidades, son adjetivos calificativos. Entonces, si ustedes se fijan, acá en esta estructura que les estoy mostrando, van a ver ustedes, en el medio, en rojo, está el sustantivo y antes un adjetivo, allí yo le pongo co, pe, amo abajo, y después del sustantivo está el adjetivo calificativo. Y como ejemplo le puse allí marangatú, ibaté, arandú, poná. Entonces, siguiendo esta regla, que es muy sencilla, yo puedo decir, en este primer caso que está acá, que les voy a marcar ahora, digo co, caraí, marangatú. Este señor, bueno. Yo puedo cambiar allí caraí por cuña caraí y voy a decir co cuña caraí marangatú y va a ser esta señora buena. ¿Se dan cuenta? Es muy sencilla la cuestión. Si yo voy a decir después pe cuña caraí y baté, fíjense que allí le puse p, es esa señora, cuña caraí y baté. Si yo quiero cambiar acá cuña caraí por caraí, yo lo único que voy a decir es pe caraí y baté, ese señor alto. No cambia p. P es para ambos. Y la palabra ibaté tampoco cambia. Por eso yo les dije, no existe en el guaraní la construcción de un adjetivo como en castellano calificativo cuando uno dice alto, alta, altos, altas. ¿Se acuerdan? Es solamente ibaté. Entonces, esto simplifica. Al tener yo una estructura como esta, y yo sé, ¿verdad?, que a un sustantivo puede ser oga, y yo digo co, oga, pe, oga, mo, oga. Puedo poner el nombre de un animal y puedo decir coyagua, peyagua, amoyagua. Puedo tomar el nombre, qué sé yo, una planta o un producto que viene de una planta. Puedo decir abatí. Y yo puedo decir co abatí, pe abatí, amo abatí. Y al lado le pongo, si puedo referirme a un color, co abatí monotín, co abatí saguillú. Y si yo pongo yaguá, yo digo co yaguá ñanó, co yaguá marangatú, co yaguá poná, co yaguá bahí. Esa es una manera muy sencilla de construir. ¿Qué le agregamos después? El verbo, y al verbo nosotros le podemos agregar, en este caso, un adverbio. Yo puedo decir co caraí marangatú, o yoguá, o guatá voy a poner, o guatapona. Co caraí marangatú, guatapona. También se puede dar en este caso que yo pueda agregarle lo mismo que puse adelante, puedo poner después otra vez una construcción con un sustantivo, un adjetivo antes, un adjetivo después, calificativo. Y puedo decir, por ejemplo, oyoguá, co caraí marangatú, oyoguá, va PTI ao piajú. PTI ao piajú. ¿Qué es ao? Es un sustantivo. ¿Qué es PTI? Es un determinativo. ¿Y qué es piajú? Es un calificativo. Entonces, como ustedes están viendo acá, si yo tengo esta estructura, no me va a costar absolutamente nada construir una oración en guaraní. Y por eso me remito acá a estos ejemplos que les puse. Esto es simplemente una muestra, voy a volver sobre esto un poco más adelante, ¿verdad? Acá la forma de conjugación que ya vimos, los pronombres shen, de, jae, ñandé, oré, penja de cuera. La vez pasada aclaramos la diferencia entre ñandé y oré. Siempre el que habla en ñandé y oré tiene que formar parte de la acción. Así decimos ñandé yaguapui, yo hablo en nombre de todos los que estamos en esta sala.
y todos estamos sentados. Pero ¿qué pasa cuando yo me refiero a tres, acá, los tres compañeros que están conmigo acá y ustedes más atrás, y yo refiriéndome a ellos y hablando en nombre de ellos y mío, yo digo, orero guapuy, APMP guatá, oré, y yo le incluyo a ellos y hablo en nombre de los tres. En la sala estamos 10, y de los 10, 3 ejecutamos una acción, por eso se le dice excluyente. Cuando yo digo oré, yo excluyo a una parte, hay una parte que no hace la misma acción, ¿verdad? En la mente de un guaraní hablante eso es muy importante. No sé si estamos allí está. Un segundito, recuperando acá aparece nuestra... entonces, les decía, allí en el material estamos recordando esto que son los pronombres. Vimos también siempre esto, recordarles los prefijos de número y persona, los que están en rojo. Lo que en castellano equivale a las terminaciones verbales. Eso que les decía, o, as, camín, o, camín, as, camín, amos. Eso en guaraní va antes y es a, guatá, re, guatá, o, guatá. En guaraní están como prefijos y en castellano están como sufijos. Prefijo quiere decir que va antes y sufijo quiere decir que va después de la palabra. Vimos acá la conjugación del presente, así como uno toma la palabra y dice guatá, y yo digo se aguatá, andere guatá, jae guatá. En este caso nosotros tenemos el verbo conjugado, ¿sí? Eso es presente. Así como uno tiene, toma el verbo carú, que es comer, y digo sea carú, andere carú, jae carú, eso está en presente. Sea ñenó, andere ñenó, jae ñenó, yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, eso está en presente. Así es el prefijo a, los prefijos are, o, ya, rope, o, más el verbo. Y ya está. El pretérito, una de las formas que ya les mostré, es usando curí. Esto vamos a aumentar después, pero mientras tanto vamos a usar curí. Tenemos el caso del futuro, que está, ¿verdad? Y yo digo aguatata, areguatata, o guatata. Y fíjense que lo único que siempre cambia en esto es are, o, ya, rope, o. No cambia guatá, tampoco ta. O sea, yo al construir ya digo aguatata, areguatata, aguatata, y eso es de comienzo a fin. Bueno, vamos un poquito más. Y acá está la lista de estos verbos que les mencioné la vez pasada. Los verbos más usados, les marqué en rojo los verbos que son nasales. ¿Por qué? Porque al decir ñandé decimos ñandé ña, ña ñenó, ñandé ña enojé, ñandé ña moingué, ñandé ña meé, ñandé ña mombeú. Eso al conjugar ñandé. Es allí, lo que están en color rojo son verbos nasales. Acá van a ver ustedes los adjetivos. Estos se usan con los sustantivos. Y ven ustedes allí, por ejemplo, poná, lindo, bahí, feo, ibaté, alto, carapé, bajo. Les di en lo que se llama un par de opuestos. A lindo, feo, a blanco, negro, a alto, bajo, así. Bueno, después los colores. Que están acá, monotín, jun, pitán, joví, los colores más comunes. Estos son los adverbios que siempre van a ir con el verbo. Yo digo o guataponá, o guatabaí, o guataco aña, o guataco eje, o guatataco eno, ¿verdad? Conjugando. O guatapia, o guatambehue, o guatajetá, o guatasaí, pero siempre con un verbo. Esa es la condición. Acá tienen ustedes el caso de los adverbios que indican lugar. Yo puedo decir coape, moreime, aime coape. Estoy aquí. Moreime, more jata upepe. Iré allí. O allá. Allí, iré allá en realidad, ¿verdad? Ajata amo sabe de mis ayuda. Ajata iré allá y luego volveré, ¿verdad? Bueno, estos son los adjetivos que ya les mencioné, que se usan antes de los sustantivos, son determinativos, co, pe, amo. En el plural usamos coa caraí, coa cuña caraí. O podemos decir umi caraí o umi cuña caraí. Acá están 5 números básicos, PTI, mocoin, bojapuir, undi, po, ¿verdad? Y estos sustantivos, como una referencia, referidos a personas, caraí, cuña caraí, cariaí, cuñataí, mitaí, mitacuñaí, mitanaí, que es el bebé o la bebé, el anciano que es tuyá, la anciana que es nguaingui, es nguaingui, no es guaigui. Y ustedes se van a dar cuenta cómo pronuncio, no es guaigui, es nguaingui. Ahí está. Acá la parte de ese ejercicio que les mostré, y el otro día llegamos a este punto de cuáles eran las conjunciones que usamos nosotros en guaraní.
Y van a ver ustedes allí en un momentito en la pantalla, las que son en este caso las conjunciones ja, que equivale a i del castellano. Yo les decía la vez pasada, mesa y silla, por anime ya es mesa, ja, apica. Seika tu caraí, ja, cuña caraí. Caraí, ja, cuña caraí. Señor y señora, ¿verdad? Lo contrario, lo que llamamos una conjunción disyuntiva, es o. Señor o señora. Mesa o silla. Y eso diría en guaraní, mesa tena apica. Caraí tena cuña caraí. Es uno de los dos. Eso se llama disyuntiva, ¿verdad? Tenemos allí otros, simplemente por una recordación. Paso a lo que eran las interjecciones, que es donde, repito, llegamos la vez pasada. Shaque, neike, nangana, a, que son algunas de las que se usan comúnmente. Y expresan ahí ese asombro, expresan una voluntad de insuflarle a alguien ánimo, energía, yajaque, ese tipo de conjunciones nosotros tenemos, como ocurre también en el castellano, nos llevamos y uno hace ese grito y es como va a alentarle a todos a moverse, a hacer las cosas, ¿verdad? Y esto es para terminar en guaraní. Yo les dije que hay una diferencia con el castellano en la cantidad de palabras. ¿Qué son las palabras? Las palabras son los elementos que se estudian en lo que se llama morfología, que tienen uno o más significados, ¿verdad? Y todo lo que decimos pertenece a una clase de palabras. Puede ser, por ejemplo, sustantivo, una clase de palabras, otra clase de palabras es el adjetivo, otra clase de palabras es el verbo, otra clase de palabras es el adverbio, otra clase de palabras el pronombre, lo que acabamos de ver, las conjunciones, las interjecciones y lo que llamamos en guaraní las posposiciones. ¿Qué tiene el castellano que no tiene el guaraní? El artículo. El artículo es la palabra que en guaraní no existe. ¿Y qué diferencia hay entre la posposición de guaraní, que en castellano se llama preposición? En castellano es preposición. Y acá tienen ustedes algunas de las posposiciones más usadas. Tiene el caso de pe y me, que se usa de acuerdo a si la palabra es oral o es nasal. Si yo digo cocuepe, ajá cocuepe. Cocuepe, cocue es una palabra oral y entonces digo cocuepe. Ninguno de ustedes va a escuchar y si es que llega a escuchar le va a llamar la atención si alguien dice yaja cocue me. Yaja cocue me sapueite. Lo correcto es yaja cocuepe sapueite. P es para palabras orales. Sin embargo, cuando yo uso la palabra acá, de cabeza, y yo digo tiene en la cabeza, yo voy a decir oguereco iñacá me. No voy a decir oguereco iñacá pe. Oguereco iñacá pejina. No, vamos a decir oguereco iñacá me. Tiene en esa. Se dan cuenta que pe y me dependen de la palabra a la cual se agrega. Y es notable la capacidad que a lo largo de tanto tiempo tuvimos los paraguayos, las paraguayas, de poder usar estas palabras correctamente. Porque si yo hablo con cualquiera de ustedes me va a decir cocuepe y me va a decir oguereco iñacame. ¿Y cómo sabe eso? Y sencillamente porque así aprendió y así usó. Y probablemente no sé si para todos o para algunos de ustedes, es el momento en que van a decir, eso yo no sabía. Ahora ya sé entonces que cuando la palabra oral le tengo que decir pe y cuando la palabra nasal tengo que decir me. Pero toda la vida estuvieron usando correctamente. Ese es un aspecto importante de la lengua. A nivel de Sarayupeawi. Lo que acá nosotros hacemos, para muchos de los que ya hablan guaraní, es simplemente acomodar y decirles esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Pero de hablar, siempre hablaron, ¿verdad? Entonces, acá ven ustedes esto que les estoy mostrando y les decía yo, en este caso, estamos acá en la pantalla compartida, vamos a ver. Y van a ver ustedes entonces que puedo decir P y me, que equivalen a en o a. Depende ahí de qué es lo que uno quiere decir. El otro es gua.
Se apegua, se San Lorenzo Gua, se Caacupegua, yo soy de San Lorenzo de Encarnación. Y eso en guaraní es Encarnación Gua, San Lorenzo Gua, Caacupe Gua. ¿Se dan cuenta? Le ponemos al final Gua, lo que en castellano va antes. De Caacupe, Caacupe Gua. De San Lorenzo Gua. De Fernando de la Mora, Fernando de la Mora Gua. De Asunción, Paraguay Gua. Bueno, acá tienen ustedes el caso de Gua. Siempre se utiliza con sustantivos. Y fíjense que abajo dice wi. Y esta wi se utiliza con los verbos. Movireyu, ayu, itawi. Movireyu, ayu, kaakupewi. Allí ya no digo ayu, kaakupegua. No, eso se utiliza para, con los sustantivos se utiliza gua y con los verbos se utiliza wi. Esa es una forma de que ustedes puedan distinguir nada más. Y cuando usemos dentro de un momento, yo les voy a ir haciendo las precisiones. Por el momento les estoy mencionando cuáles son estas llamadas posposiciones más comunes. Otra posposición es ere. Y fíjense que allí dice oí o quiere. Y es muy común en nuestro uso, ¿verdad? Esta are. Tapere. Oí tapere, Gina. Oí temangojeta, oí tapere. Está por el camino, sería la traducción, ¿verdad? Pero comúnmente cuando nosotros hablamos de esa manera. Móviles ya ne camisa, ya o quiene. Por la puerta. Dejé colgada por la puerta sería la traducción. Ere. Y después vamos a encontrar algunas otras como hanwa, que acá les voy a marcar, y nguaná. Hanwa se utiliza siempre con los verbos. Ou o karu hanwa. Ojo o guatá hanwa. Oñemboí, oñe hanwa. Oñe hanwa. En cambio, nguaná se utiliza con sustantivos. Y yo voy a decir se sipe nguaná. Seraipe nguaná. Serogape nguaná. ¿Se dan cuenta? Ya allí no puedo decir Cherogape Hanwa, no puedo decir Seraipe Hanwa, Serembirecope Hanwa, no, Serembirecope Guaná, Serupe Guaná, Sesipe Guaná, Seraipe Guaná. Cuando es con sustantivos es Guaná y cuando es con verbo es Hanwa, el uso que tenemos que darle. Otro es Ari, que significa sobre, encima, Oga Ari. Se hizo muy común una canción escolar, Oga Ari, Oga Ari. Encima, sobre la casa. Está el mono, dice allí. Ario y caído. Bueno, el otro es el caso de Wibe. Todas estas son posposiciones que se usan mucho. Y acuérdense, siempre que hacer posposición tiene que ir después la palabra. Por eso, en aquel ejemplo que yo les pedí traducir y que ustedes tradujeron maravillosamente, y tal cual como se traduce, yo les decía Monbiri Wibe. Ustedes me dijeron desde lejos. Porque en castellano es desde primero y lejos después. Desde es una preposición, está antes de la palabra. En guaraní es posposición, entonces yo digo Monbiri Wibe es lejos desde. Lejos desde. Allí tienen ustedes. Otra conjunción también que se usa mucho es ndive. Kamen ndive. Ojo y si ndive. Ogatá calón ndive. Ou María ndive. Ndive es con. En castellano. Y acá tienen ustedes, a veces la gente acorta esto y dicen di, ojo mariandi, o si vendi, pero la expresión correcta es dive, de allí viene esta llamada posposición. Entonces, hoy le sumamos esta clase de palabras que en guaraní se llaman posposiciones. Hay más, sí hay un poco más, pero estas son las más usadas. Otros sustantivos que nos van a servir acá, mesa, apuicá, mesa, que tiene un nombre propio en guaraní. No es la mesa así como conocemos, sino que es una cosa más pequeña, más baja de altura, que los indígenas antiguamente denominaban aripacá. Y esa no es una invención, es una palabra guaraní que se usó muchos años, que todavía suelen usar los propios indígenas. Aripacá es mesa. Otro es el caso de apicá. Apicá es silla. Y muy comúnmente
ustedes van a recordar, a lo mejor alguno o alguna de ustedes acá o los que nos están siguiendo la clase virtual, habrán tenido su apicapé, que es la silleta. Una cosa es la silla y otra cosa es la silleta bajita, ¿verdad? Ese más o menos así en dos alas, uno medio se sentaba y en forma casi de triángulo allí al sentarse, ¿verdad? Y eso era más común en el entorno del Tataipui, en la cocina. A bebé apicape, ari. De guapuija, de ñomunguetá, tatayerere, tataipuipe, a bebé ya curioso coge y catuve sabe cae, y catuve te coyoy, a sipa, o ella poa, oye, bojera, chipa asador. Que es la masa de la chipa que se pone a un asador y la gente comienza a asar eso al fuego. Allí alguna gente, en muchos lugares, dice que el caburé que se hace el tipiratí de lo que sería la fariña para en la traducción. Y que a la otra que se hace casi en el mismo estilo que la chipa tradicional, a veces se le dice chipa asado. Claro, hay zonas donde ambas son caburé. Que caburé es el nombre de todo aquello que se hace con asador para mucha gente. Pero para otros marcan la diferencia y dicen, pero ya puedo tipirativi, sea caburé. Ahí está. Bueno, y esa es una cuestión interesante, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos ese apicapé. Está también el apicapucú. Ese es el banco. Y en muchos lugares uno llega a algunas casas en el interior, esos ranchos que todavía hay, tienen el apicapucú allí enfrente, pero fijo. O sea, te meten las dos patas en la tierra y encima lo que sería la parte plana. Y ya la gente se llega y se sienta nomás allí, ¿verdad? Entonces, aplicar la silla propiamente, hay otra versión que hoy se volvió muy común, el aplicar ahí el pupitre, porque sería para ustedes en la escuela, el pupitre de la escuela. Aplicar ahí una sola palabra. Sería la silla de escribir, para escribir. Ahí es escribir. En una sola palabra, aplicas ahí. Entonces está la aplicas ahí, está la aplicapé, aplicapucú. Son variedades de lo que conocemos nosotros como silla. AO es la ropa, ¿verdad? Y allí, digamos, van a ver ustedes un poco más abajo una denominación que ya no es guaraní, pero se guaranizó. La palabra camisa. Así como nosotros vestimos acá una camisa, los indígenas no usaban camisa en este formato. Entonces, ¿qué pasó? Y vienen los españoles, ellos escuchan y ellos dicen esa palabra en el molde llano. La palabra camisa es llana, camisa. Y al pasar al guaraní se convirtió en camisa. Es lo mismo que con el zapato, ¿verdad? Es zapatú. Zapatú. Cambia el acento del medio al final. Al decir en guaraní, zapatú y zapatú pona y zapatú viajú, ¿verdad? ¿Cómo que la gente dice zapatú viajú y ya pité? Parece que este iñe engaña. Entre los que nos están siguiendo también parece que la de ellos holandera pisei zapatú viajú a rejores pinola y zapatureja. Y zapatú viajú y ya pitendo dije. Todavía es algo inmaduro, ¿verdad? Algo nuevo, por eso de esa manera, ¿verdad? Es un yenga muy popular que la gente suele usar. Bueno, ven ustedes zapatos, algunos dicen puiao también, puiao, pero más comúnmente para todos nosotros zapatos. Entonces acá tienen algunas palabras que nosotros podemos usar. Antes le ponemos copeamo, decimos comenzá, pemezá, momezá, coapicamo, apicar, cosa patú, que zapatamos. ¿Y qué podemos ponerle después? Un adjetivo calificativo. Comenzá pona, comenzá peajú, comenzá ibate, coapicar peajú, coapicar pona, coapicar carapé. Entonces, siguiendo el esquema que les mostré, yo a estos sustantivos les puedo poner antes unos determinativos y después unos calificativos. ¿Qué más? Nombres comunes de animales. ¿Verdad? Son animales domésticos. Yaguá, baracayá,
En el interior, Cabayú, Huacá, Ovechá. Imaginen ustedes lo que vivieron o lo que viven inclusive hoy en zonas del interior. Normalmente el lugar, el establo, está un poquitito más allá, nomás en el patio, a un costado, está el tambo donde están las vacas, los caballos, a Pepe de Hoja, el enojen de Cabayuja, Nerimbá, Serimbá, Cabayú. Dice, Serendá, dice la gente. Ya Serendágina, cuando se refiere al caballo. ¿Ya? Y una cosa que llega ese caballo, pero la gente comúnmente dice, Serendá. Serendá Lazán, viene allí una famosa canción que habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Bueno, Erendá. Erendá, caballo, Serimbá, caballo, también dice la gente. Bueno, entonces, esa expresión de caballo próximo está allí en el ámbito del rancho. Vaca, Ovechá, Cabará, Curé. Está el chiquero, ¿verdad? Y vamos a encontrar, por supuesto, a las gallinas, Ariguazú. Ya, ya, yujuta. Gallo. Se le dice en guaraní de dos maneras. Ariguazú, me viene de mena, ¿verdad? Igual que se dice al toro vacamé. Pero esas son palabras que son antiguas, no son palabras creadas, por ejemplo. Vacamé al toro y en el caso del Iriguazumé al gallo. Y también se le dice cupiyú, que le dice también al gallo. ¿Verdad? De dos maneras, cupiyú. Claro, de cualquier manera se usan, se puede decir gallo, se dice cupiyú o se puede decir iguazumé. Siempre la intención es que ustedes conozcan todas las formas en que se le denomina. Pues ya vejo, como le dije, ya puedo tener tembiapó, me tengo cajares, hoy ya puedo tener cupiyú, a pepe cuata pe gallo jaina. A iramos y que me voy a agendar, pues no sé, iguazumeja, de cuata pe gallo jaina. ¿Verdad? O sea, la cuestión acá en el curso nuestro es que ustedes conozcan todas las palabras o la mayor cantidad de palabras, las acepciones que tienen, ¿verdad? Acá, por ejemplo, Yaguá tiene otro sentido también, que no es perro. ¿Qué pasa cuando alguien dice es un yaguaí? ¿Vayan de yaguaí? Yaguaí esa especie de gente que te va y te habla mal a alguien. Yaguaí. ¿Y qué otra cosa? Yaguándereje. Ojo, Yaguándereje. De allí viene la expresión Yaguaí, pues que se va el perrito que anda detrás de su dueño y que más o menos le dice o le muestra o le cuenta que allá entró un extraño y viene y le ladra. Así más o menos Yaguaí, pues. ¿Verdad? Por eso en ese concepto se dice o mejor Yaguájinandereje, o Yaguájinandereje, ¿verdad? El que está hablando te está delatando o está diciendo cosas de vos. Normalmente no son. Exacto. Y normalmente no son cosas agradables las que dice, ya. Entonces, fíjense cómo allí se enriquece el vocabulario y una palabra que normalmente para nosotros es perro quiere decir más cosas, ¿verdad? A ver un poquitito. Sí. Claro. Y hay algo que primero que nada no tiene valor, no tiene sentido. A lo mejor a nosotros ahí nos molesta, pero nosotros vemos eso en el perro y es algo que es intrascendente. Ah, eso es, intrascendente, algo que no tiene importancia, no tiene valor. Ya tiene ay. Ay, ¿verdad? Y es una manera muy pintoresca de decir. ¿Por qué? Porque así como la vez pasada le dije yo el caso de los ñenga, la gente observa y después de ver eso, Nemita y Banco Nacional de Fomento, ¿qué le dije? Y él sabe que el Banco de Fomento tiene la puerta dorada amarilla y no está mintiendo. O cuando dice, yo le decía de arriero, yo me cacerola. Y efectivamente la cacerola tiene una boca grande. Ya no miente. Y en este caso ocurre lo mismo que estamos mencionando, ¿verdad? Como en el conocimiento de la gente está el hecho real. Y a partir del hecho real, en este caso va mencionando una característica positiva o negativa y compara. La peña de ella estábamos hablando de cómo estas palabras que para nosotros comúnmente tienen un significado,
en la práctica vamos a darnos cuenta que puede tener más de uno, ¿verdad? Mientras volvemos a mostrarle a ustedes la pantalla en un ratito, acá en una siguiente página, que repito, los que están en la clase virtual van a ver en un momento más, incluí nombres botánicos de plantas, por ejemplo, también comunes. Milleypuru memeva. Allí van a encontrar ustedes, por ejemplo, abatí, ¿verdad? Maíz. Ya. Y van a encontrar, por ejemplo, ustedes, un segundito, acá vamos a compartir la pantalla con los que nos siguen. Un ratito, acá volvemos. Un segundito. Bueno, y van a ver ustedes en un ratito allí los nombres de plantas. Y estas que son, repito, así como en el caso anterior que les vuelvo a mostrar acá, yaguán, baracayá, cabayú, bacá, ovechá, cabará, curé, riguazú, que son animales domésticos, son comunes. Vamos a encontrar abatí, cumandá, que es poroto, ¿verdad? Mandió, cayetí, batata, andaí, calabaza, cura, pepé, zapallo. Es más común que la gente al hablar diga ojota yoga zapallo, o verú zapallo. Pero es importante que sepan que el nombre guaraní es cura, pepé. Y la misma cosa, fíjense, ocurre lo contrario con andaí. La gente al hablar castellano usa la palabra guaraní. Tráenos un poco de andaí si encontrás por allí. Yo no suelo escuchar a la gente decir comprar calabaza, ¿verdad? Sí decimos andaí y fíjense que ocurre lo contrario con zapallo. En guaraní decimos zapallo en guaraní y no raras veces cura pepé. Y la palabra es cura pepé, ¿verdad? Bueno, tienen ustedes el caso de Bocayá, Mandubí, Pacobá y Arazá, así como comunes. Mía, Pella y Cojar, Villas de Sá. Faltarían otras, hay unas cuantas más. Acá, por ejemplo, vuelvo a mostrarles el caso de los animales. ¿Cuál es un animal que todo el mundo conoce, pero que normalmente, obviamente, no entra en el catálogo, en la lista, en el inventario de animales domésticos, pero que está allí rondando, y es el famoso cururú? El cururú, el sapo. La misma cosa el yuí, la rana. Aquí la gente inclusive, fíjense cómo asocia un fenómeno, digamos, meteorológico con el yuí. El yuí y yaiguya vea oquita, anuncio de lluvia para la gente. Es muy que de hoja que yuí, bueno. Y eso es una manera notable de vínculo del ser humano con la propia naturaleza, ¿verdad? Entonces allí faltarían estos animales que están en el entorno. Obviamente, repito, no son domésticos. ¿Qué otra cosa puede haber en una casa? Hay un loro, guaá, el famoso guaá, eso se les denomina por la variedad. Está el guaá, está el tuí, está el maracaná, está el canindé. El canindeyú es un loro, ¿verdad? Que tiene el pecho amarillo y esta parte de las alas en celeste, medio azul, celeste, ¿verdad? Ese es el canindé, una variedad que ya no existen muchos de estos, pero hay. Y hay otros más, ¿verdad? Pero simplemente para mencionarles, hay gente que dice tiene el loro allí en la casa, yo llegué a conocer a uno que llegó a vivir 60 años, ¿verdad? Que nació con la persona que fue su dueña el dueño sobrevivió, murió el loro con más de 60 años, ¿verdad? Y toda la vida anduvo con él y con ella, nunca jamás salió de la casa. A mí es importante ya me mandó a ver, ella lleva con amin bacuerareje. Probablemente en las zonas urbanas, esto ya es más, obviamente, totalmente complicado. Nadie tiene una cabra, una oveja, mucho menos una vaca o un caballo en un departamento, ¿verdad? Al punto que recuerdo una anécdota muy interesante con una criatura de un colegio acá de Asunción, que nunca vio ninguno de estos animales. ¿Cuáles eran los animales? ¿Qué animales tenés en la casa? Era la pregunta. Y él responde cucaracha. Era lo único que tenía, ¿verdad? Una criaturita de escuela, ¿verdad? Que lo único que veía como animal en la casa, pues veía en un departamento, era cucaracha, ¿verdad? Es cucaracha. No era perro, ni gato, ni nada, era cucaracha. Otra parte, partes del cuerpo humano. Empezando por acá, la cabeza completa, ¿verdad? Acá, robá, la cara, esto que vemos a la parte frontal. Erezá, ojos. En realidad la palabra en este caso es tobar o bajoá,
Y en el otro caso, tesar, esa, jesá. Yo digo, serezá, derezá, jesá. Serobán, derobá, jobá. Son sustantivos que tienen 3 formas para su uso. La palabra nambí es la oreja, esta parte exterior. Y lo que está adentro es lo que conocemos con el nombre de apixá. Apixá es el oído. Y la oreja es nambí. Van a ver ustedes acá ti, nariz. Ti es nasal en este caso. Yurú, la boca. Erembé, el labio. Tembé, erembé, jembé es. Serembé, erembé, jembé. ¿Verdad? Esto es muy pintoresco porque cambiándole la E final y poniéndolo en la O allí ya es una palabra medio delicadita para el alumno, ¿verdad? Ya le va a decir que grosero, profesor, van a decir, ¿verdad? Pero es una parte del cuerpo, tembor, embó, jembó, que es el pene del hombre, ¿verdad? Y hago el comentario totalmente didáctico, sin ninguna otra intención, no me traten después ahora de grosero, ¿sí? Bueno, aji-o. Aji-o es la garganta. Se aji-o-cuá, dice la gente, porque sería la parte interna de la garganta, del interior. Y fíjense que todas esas denominaciones son antiquísimas, que eso nos refleja que el indígena tenía un profundo conocimiento de su cuerpo, de las partes de su cuerpo. Era paitengo guaranime. Nada de lo que nosotros tenemos en el interior dejó de tener una denominación. Hasta corazón, oñeá se dice en guaraní, al corazón. ¿Verdad? Tié, rié, jié. O puiá es lo que está adentro, ¿verdad? Piré, la piel. Po, yivá, brazo, po, mano. Eretimá, y esta también es una palabra que tiene 3 formas, tetimá, retimá, jetimá, seretimá, neretimá, jetimá, ¿verdad? Y allí tienen ustedes, así como tobar o bajo va, tesar, esa, esa, acá ven ustedes tetimá, retimá, jetimá. Pi es pie, ruí es sangre, es la sangre, cuá, con la ana sal, cuá, es dedo, aclaro, de la mano. ¿Por qué? Porque después van a ver ustedes pisá. Y fíjense lo que literalmente significa. Pie, sa, es como una cuerda. Son como las cuerdas del pie, literalmente. Y son los dedos del pie. QA es la cintura. Con esto también nosotros vamos a tener lo que llamamos piapé, que sería la uña. Y pisapé, lo que serían las uñas, pero de los pies. Piapé es de la mano y pisapé es de los dedos del pie. Rumbi, tumbi, rumbi, jumbi. Serumbir, así dice la gente. El dolor de cadera. Habrán escuchado ustedes algunos que dicen jumbi, como que literalmente se le cae la cadera, ¿verdad? Y una cuestión muy común, ¿verdad? Que la gente tiene tumbi, rumbi, es una dolencia, ¿verdad? Van a ver ustedes allí rié, que es la barriga, y piti-a. ¿Se acuerdan que en algún momento creo que acá les mencioné un dato interesante? Rié es el vientre, el interior. Y cuando una mujer normalmente queda embarazada, se dice normalmente jigeguazú, ¿verdad? Jepo, ¿verdad? Jepo es como que le salta literalmente, pero po en realidad en ese caso significa producto. Y yo les decía, es un producto dentro del vientre, y cuando ya después nació la criatura, hay gente que le dice a las criaturas, le dicen rie poré, y dicen a Pepe Ojo fulana rie poré, rie vientre, po producto, re afuera. ¿Verdad? Esa es la criatura, un producto del vientre que salió del vientre, re, fue un producto en el vientre de la madre. Piti-a, y acá vamos a encontrar mucho, piti-a, perdón, Xia. Ese piti-a, Xia, esa especie, ¿cómo sería literalmente? Xia es como ruido, barullo en el... Exactamente, dentro del pecho, ¿verdad? Y esta es una cuestión muy interesante, y vuelvo a repetir, cómo la gente llega a conocer todas esas partes interiores inclusive, ¿verdad? Acá quiero, un poco cerrando esto, son parte de esas
350 palabras que les dije, la que estamos sumando acá. De manera que cuando haya necesidad, ustedes puedan directamente mirar acá y en base a esto construir las oraciones. Cuando yo voy a utilizar she con un sustantivo, hace rato yo decía she aguatá, she acarú, y allí es yo. Pero ¿qué pasaría si yo digo she roga? Si yo digo she caballú, o si yo digo she mesa, y allí estoy diciendo mi mesa, mi silla, mi caballo. En ese caso es lo que se llama un adjetivo posesivo, ¿verdad? Y allí nosotros tenemos she yaguá, mi perro, de yaguá, tu perro, y yaguá, su perro, ñan de yaguá, nuestro perro, ore yaguá, también nuestro perro, del grupo total de una parte, excluye, pen de yaguá o iyaguacuera, son lo que se llaman comúnmente adjetivos posesivos. Y esta parte que ya les indiqué de los números, esto es un poco para recordar y voy a agregarle este vocabulario y pasamos ahora a la parte de los ejercicios. Antes de ir allí, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla y para los que nos están siguiendo en forma virtual y para los que están acá, si es que hay alguna consulta, algún comentario. Yo les dije la vez pasada, la clase anterior, antes de terminar, entrar en ese periodo de no tener clases, les decía que en algunos casos voy a ser reiterativo y vuelvo a repetirles hoy que la intención es repetir ciertas cosas porque por repetición uno se acuerda también. Es una técnica que yo utilizo en este caso para que ciertas cuestiones, ciertas estructuras, ciertas palabras se fijen, ¿verdad? Por eso, no sé si hay alguna consulta, te coges acá para ABB o ir para preparando SEBA, alguna consulta, algún comentario a los que nos están viendo, acá en la sala. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Va, bella. Acá le preguntan los que están del otro lado también. Están en un buen número también acompañándonos. Están, ¿cuántos están? ¿52 puede ser? Ah, no más, 92 parece que. 52. Yo acá por los números nomás, que nos están siguiendo. Así es que en cualquier momento que haya alguna duda, ustedes nos avisan. Todo muy claro. Muchas gracias ahí a Rolando, ¿sí? Muy amable. A Rolando, Javi, Pepe, se entiende muy bien. Bien, bueno. También, muchas gracias, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un poquitito, un segundito, voy a ubicar acá. Este es. Al-Chacata PM Coa, Acuares Eñamba Pota Hinacoanga. Esto es lo que vamos a comenzar a hacer desde hoy, porque se llama un ejercitario. Voy a aumentar un poco la vista para que vean mejor ustedes. Ahí te mija pechatama. Bueno, un segundito. Vamos a llevar esto a... Vamos a poner un 140 acá. Eso era, Pepe, ya me pone a mí, ya pone a mí. Bueno, esto que ven ustedes va a ser un formato que vamos a ir desarrollando con ustedes. Acá tenemos una conjugación y yo les voy dando una pista poniéndole los pronombres. El verbo es quijillé. Quijillé es tener miedo, ¿verdad? Y sería, lo único que tienen que recordar ustedes es are, o, ya, rope, o. Este es un verbo oral. No hay ninguna letra nasal, no hay tilde, no hay M, no hay N, no hay ñ, no está la G nasal. Eso nomás tiene que tener como referencia. Hay una G nasal, la palabra es nasal. Hay una M, la palabra es nasal. Una N es nasal. Una ñ es nasal. Las vocales con tilde, una sola nasal. Una letra nasaliza la palabra. En este caso, todas orales. Si yo voy a conjugar esto, yo diría, voy a hacer el modelo inicial. Yo voy a decir she akijille, de, re quijille. No es e quijille, sino re quijille. La e indica orden, eyu, eguatá, eguapui. Y en este caso no es una orden, es sencillamente una conjugación. Y para eso se dice ere, dere quijille, ja e o quijille, ñandeya quijille, orero quijille, pepe quijille, jacuera o quijille. ¿Quién puede conjugar una vez acá en la sala? Más que tú y vea. ¿Quién se anima? A ver quién.
Más bajita, más baja. ¿Qué es? ¿Eres mí? Hoy por ahí tenéis, o sea, por ahí tenéis. Esa forma en que ella conjugó es la que se llama presente. Así, directamente es la are o yarobeo más el verbo. Sea que dere que o que ñande ya que orero que pempe que acuerdo que eso es. Yo tengo miedo, tú tienes miedo, él tiene miedo. Sería la traducción, ¿verdad? Porque por tener miedo vamos a decir, pues yo miedo, tu miedo no se dice en castellano, ¿verdad? Así que esas son algunas cositas que al momento de traducir vamos a darnos cuenta también. El siguiente es en el pretérito. Pretérito va a ser usando curí y es el verbo mae. ¿Qué es mae? O mae en dereje. Observa, mira, ¿verdad? ¿Y qué es ella? Ver, ¿verdad? Una cosa es observa y otra cosa es ver. El otear es mirar algo, pero el que ve es el que se concentra en algo específico. Vio la silla, vio la mesa, vio la cámara. Y lo otro es mae, en este caso mae. ¿Qué otra forma se usa también para decir algo parecido? Mae, jesha, también se dice jesha. Y la otra es mañá, o mañán derejeina. En ese caso no puedo decir o jeshan dereje, ¿no? O mañán dereje, o mae también puede ser, o maén dereje, ¿verdad? Bueno, en este caso, fíjense que es nasal, doblemente nasal. Tiene la M y tiene la E. Y dice pretérito, le vamos a agregar curía a esto. ¿Y dónde va a cambiar? Solamente ñandé, ñama, curí va a ser. Y conjugo yo una vez y ustedes detrás. Se ama, curí, de erema. Esa es una sola palabra. Voy a escribir acá la primera para que tomen ustedes. Ama, acá voy a buscar en símbolos. Como acá no tengo instalado, allí dice insertar. Si ustedes tienen allí archivo, inicio, está la parte que dice insertar, y allí en insertar buscan en símbolos, y en símbolos van a encontrar ustedes la E nasal, allí está, ¿verdad? Y le voy a agregar qué cosa acá, curí, y digo, así se escribe la palabra, se ama curí, dere ma curí, ja o ma curí, ñande ñama curí, orero ma curí, pepe ma curí, jaecuera o maecurí. Esa es la conjugación en el pretérito, le agregamos curí. ¿Quién puede acá conjugar este verbo en pretérito ahora? Se ama maecurí, dere maecurí. ¿Quién puede decir? Más bajita. ¿Ah? Buen día, profe. Hoy por ahí tenéis. Muy bien. Esto es entonces la conjugación del verbo mae. Alguien me habló allí. Creo que Lourdes puede ser. Alguien me dijo, vaya profe, me dijo recién allí en el más página. A ver un poquitito si es que puede ser Lourdes o Cecilia. Alguien, por favor, le pido la disculpa, no, justo estaba conjugando nada más. Avísenme si es que hay alguien que quiere consultar algo en la clase, en el grupo virtual. ¿Nadie? No. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Por favor. Allí hay alguien. Más página. No, ¿verdad que no? Abrir el micrófono. Por eso no. Perfecto. Bueno, el último verbo que vamos a ver de esta serie, en cada clase yo le iré agregando un verbo más a los verbos que ya podemos tener. En este caso, mae no está en nuestra lista original, ¿verdad? Tampoco estaba quejille. Y sí está el verbo yahoo. Eso está entre los verbos que usamos en el día. Y en este caso vamos a poner, dice allí futuro. Voy a marcar esta parte para que quede a la vista de ustedes. Y allí donde dice futuro. Y pongo negritas allí.
El de hace rato arriba era pretérito y acá también les voy a marcar, un segundito. Y el primero que era en el presente. Ahí tienen ustedes. Los tres tiempos que estamos usando acá. Y dice allí en el futuro Yahoo. ¿Qué le vamos a agregar? Ta. Y siempre en una sola palabra. Para empezar ya acá voy a escribir a ya con acento, a Yahuta. Ahí está. Esa es la forma en que se escribe. Se escribe siempre en una sola palabra. A Yahuta, Re Yahuta o Yahuta. Y conjugo. Sea Yahuta, Dere Yahuta, Jaeo Yahuta, Ñandeya Yahuta, Orero Yahuta, Pepe Yahuta, Jaecuera Yahuta. Es muy sencillo, muy fácil. Más vaya tú y con a ver. ¿Quién quiere conjugar este verbo? Así como dice yo, sin ninguna complicación. ¿Sí? Más va. Eremina. Se Yahuta. De. Muy por nada. Hoy pone ahí. Muy bien, excelente. Esto es algo importante para nosotros, probablemente para el que ya está acostumbrado. Yo sé que en la sala inclusive hay profesores de guaraní también. Sin embargo, es parte de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos en un curso donde la base es 0. Vamos a suponer que ninguno habla guaraní, por eso que estamos haciendo este proceso, que, repito, para aquel que ya está, que ya conoce esto, probablemente hace una repetición, pero nos ponemos en la situación de aquel o aquella que sabe poco, o a lo mejor no habla guaraní. Esa es la intención. Bueno, acá tenemos una serie de palabras, vamos a ver si recuerdan ustedes, si saben ustedes. Algunas de estas palabras ya las mencionamos acá y otras no. De todas maneras vamos a ver si saben. La idea es que en cada clase vamos a encontrar nosotros cómo se dice en guaraní. El primero de estos, ¿cómo diríamos nosotros escuela o colegio? Boejao. Viene de boeja, ja es lugar. Por eso dice tecoja, ja. Xerecoja, ja significa lugar. Y o viene de oga, boeja oga, la casa donde se enseña. El centro de enseñanza sería la traducción, boejao. Con esa misma palabra, ¿cómo diríamos profesor entonces? Boejara. En una sola palabra que acá les voy a escribir es bo. Al tener acá este puso, esta MB, ya saben que es una palabra nasal a la hora de tener que usar, acá bo, el acento, ja, ara, ahí está, boejara. Esta es la forma de escribir boejara. A ver un poquitito si saben ustedes, ¿cómo se dice escribir? Jai. Y entonces, esa herramienta que va a ser la que vamos a usar para escribir se va a llamar jaija. Jaija es el lápiz, ¿verdad? O el bolígrafo, jaija. Y también voy a escribir acá, jaija. Ya peure cojan guama, bejoco, a bebate se desaina morir, ¿verdad? Bo es jao. Bo. Fíjense ustedes cómo se separa la voz. Boe, no en boe, sino boe. Boe jao. Ahí tenemos boe jao, boe jara, jaija. A ver un poquitito, libro. Se dice de dos maneras y una de ellas se usa mucho, que es aranducá. Aranducá. Arandú viene de saber, de sabiduría. Aranducá. Bueno. Y allí tienen ustedes la palabra aranducá. Otra es también cuatiañe. Cuatiañe. Voy a escribir acá. A ver un poquitito. Ahí. De las dos formas. Cuatiañe. Acá tengo la ñ, e. Y voy otra vez acá a donde estaban, yo le dije hace rato, uno puede sacar de insertar y uno va allí a símbolos. Y en símbolos vamos a encontrar en este caso la misma E que ya le pusimos hace rato. Allí está. Cuatiañe E y faltaría acá el puso. Acá, ahí. Pesaina, cuatiañe E. Cuatia es papel y ñe E sería hablar, el papel que habla, es la función que tiene un libro, ¿verdad? Directamente acá la palabra va a ser cuatia, papel. Cuatia, bebé. Y lo que les dije hace rato, el pupitre, el banco escolar, es apicajai.
Apica, Jai. Apica, Jai. Estas son palabras que forman parte de una generación más nueva. Estas palabras se comenzaron a usar más o menos a partir de la década del 70. Tienen 50 años de uso. Y ya hay un segmento interesante de la población que ya conoce. Probablemente los que por algún motivo no estudiaron en la década del 70 o del 80, a lo mejor no conocen. Pero los que ya hacen a la reforma educativa y todo, estamos hablando de 30 años, se van a cumplir el año que viene, es gente que ya estuvo usando esto grado por grado, curso por curso. Y hoy día, si están en la universidad también, aplicas ahí. Blanco es monotí. Acá entramos con los colores, ¿verdad? Monotí. Y nuevamente vamos acá a símbolos y allí buscamos la I, que tiene la I nasal allí, monotí. Ju es negro, es la H. Fíjense que para no... ahí está. Gracias, Regino, señora Regino. Hoy por intervir en voz ahí, Javesa. Ju es con la U nasal. Y tenemos acá, esta es la U nasal, ahí está. Ju, ¿verdad? Muchas veces se acorta en la H, y ustedes seguramente conocen una ciudad, obviamente por el tema del trabajo que hacen en la justicia electoral, una ciudad en Caguazú que se llama Iu, I de agua, y se escribe Iu, pero se dice Iu, ¿verdad? La U, esa es negro, de allí viene. ¿Y a qué se refiere? No es que el agua es negra, la base, la arcilla que hay allí es negra y da la apariencia de que el agua tiene el color negro. Más hacia repatriación, casi llegando a repatriación, hay un lugar que alguna vez me contaron a mí, allí vivió una comunidad indígena, el lugar se llama Iwijundi, y como Ju es nasal no se dice Iwijuti, se dice Iwijundi, y la palabra quedó allí. Una palabra guaraní dicha por los propios indígenas. El lugar se conoce como Iwijundi. Iwi, tierra, Ju, tierra negra, arcilla negra. Y es un territorio. ¿Y qué más tenemos cuando nosotros vamos un poco más al norte? La gente hoy ya tradujo, inclusive hasta... Huacajú, famoso, Yajao, Itacurubí, el Rosario, Yajao, Santa Nicolás. Itacurubí, iko abe nyangwa hatao se tawa abe boy. Debio Moisés Perico. General Aquino. Que a Rosario un poco. Rosario un poco, la General Aquino puta. Yo y nada, Itacurubí, General Aquino, Rosario. Debio Aquino, bebé. General Aquino, igual. Aquino, Pedrico. Aquino, igual. Pero se hace mi mío y Santa Clara, ¿verdad? Está ya yo topado yo y no sé qué. Ya yo topado, ahí va pindo tío, mira, hasta yo vivo, bebé. Ay, pero se puede dejar. Le voy a dejar, ahí va, ya. Macedonía, ahí va. Ahí va, Caloma. Saludos, mi man de su escuela, se me juega. Rey, vean, ajá, nuclear, hubiera se llorebe. A pilla. Hace la pena. No, de yo cuando están en técnico, está pariente. Entonces, bro, no van a cosas, van a ahora yo van a hacer cursos, entonces, de cuando digo, profesor, ahí ya, Eremiso, te maite hijo rigado cande eso. Ya me entendé. Ya. Bueno, fíjense que él me recordó Bacajún era un famoso lugar, era impasable. A Pepe ya Montema. Era un lugar muy temido, hoy por suerte un lugar precioso. Y así como eso le iba a decir, la gente hoy dice en la zona de Canindeyú, dice Pato Preto, había Ipejún y nada. En realidad viene de Iapejún. Y lastimosamente por una degradación se le dice, una degeneración fonética quedó en Ipejún. Y P es pato y Jún es negro, ¿verdad? En realidad se refiere a Iapejún, ¿verdad? Bueno, y son las cosas que quiero mencionarle con lo de Jún.
También se dice Wiraún. Wiraún Shore, el nombre de... Shore es el nombre de un pájaro, ¿verdad? Y se dice Wiraún. Y al ir de Caaguazú hacia Pastoreo hay un famoso arroyo que se llama Wiraungua. Wiraungua. El arroyo que está allí en la bajada, kilómetro 193 más o menos, donde antes uno subía y estaba la planta de Coca-Cola y la cervecería antiguamente. Bueno, vamos un poco más. Sa'iyú va a ser el amarillo. Y Sa'í quiere decir color. Sa'í. Si ustedes quieren decirle a alguien que le pinte la casa o que pinte algo, en voz Sa'í ñande. O yo mismo si estoy pintando puedo decir en voz Sa'í. Sa'í es color. Y yu es dorado, amarillo. Sa'iyú. De allí viene literalmente color amarillo. Es lo que significa, ¿verdad? Rojo es pitán y es nasal. Pitán y la A es una A nasal. Que otra vez, si nosotros vamos, acá por eso estoy aprovechando hoy la clase para contarles que normalmente al poner ustedes insertar, ya van a tener allí en símbolos lo que en este caso necesitamos. Esta es una A, acá está, una A nasal. Me ponen a beber, pitá. Si no le ponen la tilde va a decir pitá de talón o pitá de quedarse, es pitá. Pitá o bebé, famoso eso que dice la gente, pitá o bebé. Ese pitá es oral, pero al ponerle ustedes la tilde dice pitá. Hoy me sale muy bien porque estoy todavía un poco congestionado, ¿verdad? El azul es el joví. Y en Paraguay hay muchos lugares que tienen este nombre joví, ¿verdad? No precisamente por el color azul mismo, sino que también por un vínculo con lo verde. ¿Por qué? Porque el color verde se le pone agregándole una sal y se dice joviú. Ahí Patricia dice, presente dice allí. Patricia, gracias Patricia, muy amable. Bueno, y rosado sería pitá, usando el color rojo, pitangui. Pitangui viene de ki. Cuando uno dice oki, cuando comienza a ser verde. ¿Cómo es que le dice a la gente cuando algo es verde todavía? Usando la expresión ki. Y ahí está, y aquí, ahí está, aquí. ¿Verdad? Y cuando yo quiero decir eso en forma nasal, uso un gui. La que se convierte en ge. A nivel de vender esa vaina. Yo, por ejemplo, digo que le es famoso la gente y decimos ngele. Y cuando yo digo caru, yo digo ocaru. Cuando nasalizo digo omongaru. No digo ombocaru bemitame, omongaru. Van a encontrar ustedes en muchos casos que la que se convierte en ge, en guaraní. Kirá, por ejemplo, es con la K. Pero cuando yo digo omongira cure, ngui se dice allí. Y es lo mismo que pasó con pitá ngui, ¿verdad? Allí está. Por eso es el rosado. No es un rojo fuerte, sino que es medio, como decíamos nosotros todavía, claro, ¿verdad? Pitá ngui. Bueno, hako anga ayeureta pemeña pues a mi hango hako ella ureko hako aben. Esa y catugo anga escribir es ahí y tengo que conjugar se deja eñande, en este caso yo escribo yo escribo guaraní me. Se ahí pona va a ser muy pona este que más pico a pao vende. Se va ponando beme a beme je paite más se a ver moita se ahí pona. Vea, en la peña bozada guaraní me pesa agüita. Seas ahí pona. Este es la primera traducción que estamos haciendo acá. Leer, ¿cómo se dice en guaraní? Hoy me cuenta que usted me mandó a leer. Moñe, además. Moñe. Esa esta, yo leo. Sea moñe. Y tú lees Eremoñe. Y un libro, Aranducá libro. Va a ser ya da uno.
PTI, Aranduca. Vaya a cuidar, bebé. ¿Tú lees un libro? Espectacular. Merece un premio. De ere abas ahí da bemena moñe pensaban va ese ñambo asama ya hoy na ahora anime ko arabe ya puruma hina de ere moñe a bebé hacer esa ipusowi a bebé te ipuso bebé oiman de ere moñe PTI pesa a PI tingua. Acá vamos a buscar la I, allí tenemos PTI a Aranduca. Viaja Emma. Deremoñe PTI Aranduca. Esta es la segunda traducción. Él escribe. Jaeo ahí y mucho. Jaeo ahí está. Entonces vamos acá. Jae. Ojaí. Jeta. Pesaba. Ahí está. Se dan cuenta cómo todo, estoy en esta primera parte, por eso estoy relacionando la conjugación. Yo, tú, él, nosotros. Y luego ya va a ser una cuestión muy sencilla. Se dieron cuenta que tampoco hay problema con el adjetivo, ¿verdad? Pueden usar sin problema. Nosotros escuchamos, usando gendú. Gendú es nasal, ND. Ya está ñandé, ya está ñandé. Nosotros escuchamos, parece ya está ñandé. Ña gendú porque está la D, la N. Ñandé ña gendú, uno, PTI, canción, música, pura hey. Ñandé ña gendú PTI pura hey. Ñandé, a ver ahí está, veme, ña gendú PTI, pura hey. Claro que se puede decir, a ver, y a pura hey. Pura hey. Bebe. ¿Se dan cuenta cómo es literal y es lineal esto que estoy haciendo ahora? Es palabra por palabra y funciona bastante bien. O sea, ustedes en este momento ya están construyendo una oración en un formato simple, que cualquiera, repito, puede hacer partiendo de qué? De saber conjugar. PNP mosusu se dice en guaraní. Una palabra no muy usada, pero una palabra antigua. Mosusu es conjugar. PNP mosusu cuáramo, las hacemos IBM. El gran secreto, no se olviden, para aprender bien un idioma, pasa por aprender a conjugar. Sea guaraní, inglés, francés, alemán, el idioma que quieran. PNP mosusu cuáramo, las hacemos IBM. Así es que cuando estudien otros idiomas, ustedes traten de entender bien cómo se conjuga en ese idioma. El guaraní tiene esa ventaja que es muy sencillo. Todo esto que estamos haciendo, todo está presente también. Un poquitito más adelante vamos a usar algo en pretérito. Y acá una construcción clásica, un sustantivo, antes un determinativo, después un calificativo. Lo que les mostré hace rato. Si lápiz es jaija, ¿cómo voy a decir este, ese, aquel? ¿Cómo voy a decir ese lápiz? Va a ser cope, P, jaija, eso, ñamorita con acá, P, jaija, P, jaija, a ver, allí está, ya está. Ahora, usando la palabra, una palabra que ya estudiamos hoy, que vimos hace rato, perdón, que es boejao, escuela. ¿Cómo diría yo usando? Fíjense que hace rato era ese lápiz, ahora esa escuela. Es la misma. Va a ser pembo de jao y blanco, monotí. Pembo de jao, monotí. Ñamorita besa. P, bo, jao, monotí. Y allí va otra vez la nasalidad en la I. Eso era. Muy buena. Pembo de jao, monotí. Ahora una expresión un poquitito más larga. Se dan cuenta que vamos extendiendo un poco más la oración ahora. Este señor, copiamos, cocaraí, compró en pretérito. Vamos a usar qué cosa, curiota, para el pretérito. O llegó a curí, 2 libros, mocoy, aranducá. La I, ¿cómo era? Ja. Irundi cuatía. Excelente. Entonces voy a escribir y después vamos a leer. Siguiendo el orden, caraí,
Oyowakuri, ya oigo, Oyowakuri, Mocoy, Mocoy es nasal en la O. Esto vamos a escribir, y ustedes se van a acordar después dónde está la nasalidad. Mocoy, Aranduca, Ha, Irundi, Cuatia. A ver, voy más. Cocaraí, Oyowakuri, Mocoy, Aranduca, Ha, Irundi, Cuatia. Y ahora vamos a la oración más larga para terminar esta serie de hoy. Esta señora compró 2 hojas blancas, 3 libros nuevos y 5 zapatos negros. Siguiendo el esquema que estamos haciendo. Exactamente, yo estoy usando la estructura que les mostré hace rato. Si digo, esta señora, ¿cómo va a hacer? Cocuñacaray. Compró un pretérito. Oyowakuri, 2 hojas blancas. Mocoy Cuatia Monotín, 3 libros nuevos. Vos apoyarán del capo de ha, po. Además, acaban de construir una oración larga, larguísima ya. Esta ya es una oración larga. Vamos a poner acá. Co, cuñá, caraí, o yo, guacuri, mocoy. ¿Qué es esa vuelta? Mocoy, Cuatia, Monotí, no, esa vuelta, Monotí, Bojapui, Aranduca, Piajú. Se dan cuenta que allí ya no hace falta pensar en nuevos, nuevas, no, es Piajú para todo. Ha, po, zapatú, a ver, vamos. Po, zapatú, Bueno, este es un modelo de ejercitario que vamos a hacer y ustedes se van a dar cuenta, por una parte vamos a conjugar, porque esa es una cuestión que continuamente repetir, ya no se van a olvidar después. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a poner siempre unas palabras para recordar qué significan, cómo se dice, y en el tercer lugar, entrar a hacer este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, yo voy a mostrarles acá, en la primera parte de la traducción decía, se ajaipona. Y en este caso voy a colorear acá, se ajaipona, voy a poner esto en resaltado. En el siguiente, tú lees un libro de Remoñi EPTI Aranduca, resalto otra vez acá. Él escribe mucho, vamos a marcar otra vez acá. Ñandé, ñajendu beteni purajei. Nosotros escuchamos una canción, Peja y Janju, ese lápiz negro, ¿verdad? Pembo Ejao Monotí, esa escuela blanca. Cocaraí Oyogua Curimocoy Aranduca, Ha Irundi Cuatia. Este señor compró 2 libros y 4 papeles. Y por último, Cocuña Carayo Yoga Curimocoy Cuatia, Bojapuy Aranduca Pueju, Ha Po Zapatuju. Peaja es una bella yapoagüe. ¿Quién puede leer una vez esto que está marcado en rojo? Yo le iré mostrando acá. Mágica tomoñe, vea. Tú, sin ningún apuro. ¿Quién se anima a leer? Entre los que nos siguen y los que están acá. Ya es acá en la BMB. Más para mí, ahí que tú vamos a pegar anime hoy antes. Se ahí poná, dere moñe, te aranduca, eo ahí gesta, ñandeña, hendube te pura hey, peja y janju, pembo es jao monotí, co carayo yoga curimo con aranduca, irundi cuatia, co cuña carayo yoga curimo con cuatia monotí, bojapuy aranduca pueju, japosa patuju. Más para que tú moñe. Profesor, ¿puedo leer? Vayan de leer. Estela Sendoa, Registro Electoral de San Cosme y Damián. Oye, tema Itapúa. Itapúa, Sanco, de Cosmeña. San Cosmeña. A Peña Juan Lado, Peña, represa. Hay cual tema. Comunidad, y Momburín de Jeví. Oputache de Viape 15 kilómetros.
15 kilómetros. Ape, oye, Jaina, ape, parece que era que Represa. ¿eh? Represa. Represa de Pueblo, pero no pues sean de reloj, vaya de solo ya, Ah, pero reducciones. Upeavi oficina puta 5 cuadras. sí, a meter a A Chesuroga Wikato puta 1 cuadra. esa partida. Eh, Ande, sí, Haga- ande, pero Hágate equivana la San come por visitar a mi profesor. ah, sabe, bebé, a majeta con ande de droga, Bueno, ah, vamos a esperar. oye, más, moñe, mira, te voy a hacerla. Bueno, ni Bueno, mente. se ajá y pona. Dere muñe PTI aranduka. Jae o jaí jata. O jae o jaí jeta. Está. Ñande ñan hendu PTI purajei. Pejai jajun. Pembo e jao moroti. Kokaraí ojogua mokõi aranduka ha irundy kuatia. Ko kuñakarai ojoguákuri mokõi kuatia morotĩ mbo'ehapy aranduka pyahu. Aranduka pyahu. Ko kuñakarai ojoguákuri mokõi kuatia morotĩ mbohapy aranduka pyahu ha o sapatuhu. Hoy ponete, tem que pretender hacerla. Gracias. Te apepo, deremos a que pea 5, Gina. Nindere sai PTI, mocõi, borrapuiro, po. Allá por un tejina que ahora. A William entender hacerla. Sí, pues, nunca na media por la guaraní. Cuando terminé el bachiller vino el guaraní. Pero Y bueno. añe ya ambos mi tangüera primaria. A pecha aprender la guaraní. A escribir. Que na media pues nunca. Hoy ponete. Un gusto. Mi mío viene en 10, pero guaraní de México. Sí. Guaraní hablando. Oye, guaraní me lleva. Sí, oye, ve la guaraní. Pero oye, tere la guaraní. ¿Y tú acuera o mía oye guaraní me allá? Acuera oye la guaraní. Pea con generación pues jupe la costa y mi la guaraní, pero oye en la escuela. A pea ve Jacob Harvey de a mí en el día un bajo y cosa ver vi por ahí te algo. Mi vita mi me ta ñañe eso que era guaraní. Que te enseñamos un barete. Ya ve ya se caja. Yo, profe, tengo un problema con mi hija. ¿Sí? Mi hija escribe, lee perfectamente, pero no puede hablar. Yo siempre le hablo en guaraní. Y no puede ya pronunciarme las palabras. Yo siempre le digo, tenés que hablar el guaraní, hija, porque hay situaciones que va a necesitar. Sí, sí. Demasiado. Ella, profe, una lástima que no se llegó ella a inscribir porque le falta. Ella es mejor egresada, excelente alumna, pero ella lee, escribe, te hace las conjugaciones todito, pero no puede hablar. Voy a pasarle acá a nuestro coordinador, a Jonathan, un material que es un guaraní que se puede seguir. Ella puede ver en el teléfono, escuchar y puede aprender así. Yo le voy a agradecer a usted. Elena se la votamos otro veo ahí en el 10, en el 10 y 14. Bueno. Sí, perfecto. Le va a ayudar muchísimo. Ella está en 3er año de Derecho. Ah, qué bien. Allí en Ayolas, ella estudia en Encarnación en la UNAE. Ah, ya. Y si está en Encarnación o si le queda Ayolas, en los dos lugares nosotros tenemos curso de guaraní. Si es que te voy a averiguar bien los datos, voy a pasar acá al grupo para los que quieran también la posibilidad de poder profundizar más eso ya en la medida que cada uno quiera, ¿verdad? Así que gracias de nuevo, Stella, muy amable. A usted, profesor, le voy a agradecer de corazón porque le hace falta. Oye, tema, vamos a atender, bueno,
Un ¿Sí? gusto. Y le espero oportunamente por San Cosme. Ya ajata, bebé. Ajata. En Oaxaca también andaba. Perfecto. Hoy más, profesor. Chao, chao. ¿Alguien más que quiera leer allí en forma virtual? Si es que hay otra persona. La cuestión es practicar. A mí me apoyo se ponamos antes de pagamos, pero que junte hoy. Fíjense que para algunos esta es la primera oportunidad de escribir y también de leer, ¿verdad? Y es una experiencia que es importante que todos pasemos. Como cualquier cosa, a lo mejor hay una primera dificultad, pero no se olviden que las dificultades están para ser superadas. ¿Alguien más que quiera leer de forma virtual allí en la gente que está siguiendo la clase? Así como usted. Yo, profe, yo voy a leer. Baixa Banderera. Era Mirta Espínola, de Ciudad del Este. Mirta. Ciudad del Este. Ciudad del Este. Añajenduga tu Mirta. Bueno, Añembiruta. She Ajaipora. De Remoñe EPTI Aranduca. Jaeo Jaijeta. Ñande Ñañejendu PTI Pura Hei. Ñande Ñajendu PTI Pura Hei. Pejaeja. Pemboejao Monoti. Kokaraí. Oyowakuri Mocoñ Aranduca. Ja. Irundu Cuatia. Coco Ñacaray. Oyowakuri Mocoñ Cuatia Monoti. Boja Pudaranduca Puaju. Ja. Posapatu. Oye, por ahí, yo porque te ahí de Guará, Mirta. ¿Cómo se dice gracias? ¿Cómo se dice? ¿Perdón? Ahuillé se dice gracias por venir. Gracias. Gracias, Mirta. ¿En qué parte de Ciudad del Este está, Mirta? En Barrio Boquerón, cerca de la gobernación. Nosotros también, allí en Ciudad del Este, en el primer presidente. Primer intendente, ¿verdad? Primer intendente queda un poquito hacia Pablo Rojas. Bueno, gracias, Mirta. En área 4, en la escuela, el colegio que está en área 4. Y el otro es en la escuela primer intendente. Ahí se está. De todas maneras. Allí, hace años. Mira un poco. Yo tuve la oportunidad en el año 1992 de ir a empezar los cursos de guaraní en el Alto Paraná. Y como 3, 4 años seguidos y después ya quedaron otras personas a continuar el trabajo. Así que, voy a averiguar un poco así para aprender cómo corresponde. Oíma, Avilé, Mirta, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Uno más para cerrar esta parte de nuestra clase. Si alguien quiera leer. ¿Perdón? ¿O mi página? Sí, quisiera leer, por favor. ¿De mamá? Sandra. Sandra, ¿me voy a aprender, Sandra? De Luque soy profesor. Luque Moitebio. Cerca del colegio de policía. Cerca del colegio de policía. Eso ya sería, ¿cómo se llama esa parte? Molino, creo. Sí, el límite de Molino y Laureltú. Ya. Bueno. ¿De qué llevo guaraní, Sandra? En realidad, a mí me encanta el guaraní, profesor, pero no hablo fluidamente. Entiendo palabras de una conversación, voy a entender, pero si es muy cerrado, de repente me va a costar. Pero amo el guaraní, y amo el guaraní, quisiera hablar fluidamente. Esa es la idea. Y acá vamos a ponernos a prueba ya. Así que te escuchamos, Sandra. Vamos a escucharte. Ok. She ahai pora de Remoñe PTI Aranduca. Jae ojai jeta. Ñande ñehendu PTI Purajei. Pe jaijaju. Pe mboejao moroti. Kokarai oyowakuri mokoi Aranduca ha irundu Cuatia. Kokuñakarai oyowakuri mokoi Cuatia moroti. Bohapy Aranduca Puaju ha po sapatuhu.
Otro aplauso, Sandra. Eres muy bien. Leíste muy bien. Para una primera vez así en público, ante más o menos 100 personas, que está bien. Demasiado bien. Genial. Muchísimas gracias. Una cosita para vos y para clases, todos. profe. ¿Perdón? Me encantan sus clases y se aprende muchísimo. Muchas gracias, muy amable. Justamente eso es lo que queremos. Y cualquier duda que tengas vos, que tengan los demás, tienen que preguntar. Para eso estamos. Una indicación para todos, ¿verdad? En los primeros momentos, cuando ustedes están empezando a leer, es importante que marquen bien la separación en donde él puso ja-e. Incluso como que quédense un poquitito más allí, corten bien. ¿Para qué? Para crear hábito, ¿verdad? Eso es importante. Ñe-e, y repetir 2 o 3 veces. Eso es parte simplemente de un ejercicio de pronunciación. Bueno, así es que acá ya con Sandra, con Mirta, con Estela, en fin, con todos completamos un circuito interesante. Fuimos a distintos puntos del país, ¿verdad? Y hace rato, bueno, también General Aquino, en la zona de San Pedro. Es decir, tenemos una cobertura muy interesante, mucha gente de muchos puntos del país que están siguiendo nuestra clase. Y esta técnica que estamos usando con ustedes es una técnica bastante práctica, muy interesante, que puede ayudarles. Fíjense que en el caso de Sandra, la lectura que hizo fue una lectura muy, muy bien hecha. Por más que ella me diga, a mí no hablo, no escribo mucho, me cuesta leer, leyó maravillosamente, ¿verdad? Bueno, y de eso se trata. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir practicando más adelante. Hoy quiero, como ya la vez pasada les hice escuchar, quiero hoy agregarles para que escuchen nada más, una grabación cortita. Voy a entrar acá, si me dan un segundito, voy a ubicar repito, cerrar la clase de hoy, una traducción en realidad que es más o menos de la misma manera que estamos haciendo con ustedes acá. Yo quiero que ellos escuchen. ¿Por qué? Porque esto, una parte, vamos a usar la semana que viene en nuestra siguiente clase. Un segundito acá, anoto el nombre del tema y luego ya les hago escuchar. Esta es la que van a escuchar, es una traducción de un texto, en este caso de Mahatma Gandhi. Y un segundito, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver acá junto a ustedes. Y ahora sí voy a compartir esto que, repito, vamos a dejar para el final de nuestra clase. Compartir sonido. Y escuchen, no es una traducción muy complicada. Y si ustedes se fijan, una línea en castellano, la siguiente en guaraní. Y la finalidad es la misma que la que estoy usando con ustedes acá. Es didáctica. Que sea esto algo que se pueda entender. Acá van a escuchar esto que se llama voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. Y en la versión guaraní es Agüeroviata Ueterei. Ella es. Voy a seguir creyendo. Agüeroviata Ueterei. De Mahatma Gandhi. Ojaí Jaumoñe Guaranime David Galeano Olivera. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Se agüeroviata agüeterei, yepemo tapizacuera ando yeroviavei. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio. Se ame eta agüeterei boraljú, yepemo ambuecuera o me epi aro. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Se ambae apota agüeterei, yepemo ambuecuera ombuaí. Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una guerra. Si añeeta huetereipi aguapire,
Yepema y mepe teño na ino guasumbu y tepe. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad. Sea esa peta hueterei, yepema y me pitumbu y tetepe. Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha. Hañi mi tibeta hueterei, yepemo ambue opinun cogatire. Y seguiré gritando aun cuando otros callen. Hasa pucaibeta hueterei, yepemo ambuecuera o kinini. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Hayapota pucavira anga, umito va jesaivape. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Hame aceita tecohuapi, ajeshabo vete corazí. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Hame eta yopoino, ui a, oi harupi tire. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Ay pepenuta guatayeibo, upeo pitaba y cuepe. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Ha jupilleita umi oñeme eva y cuelliva. Porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará, esperanzado, esperando algo de nosotros. Upe teco año bella ve, oita huipeteimita o mañata bañandereje, yeroviare, o jaaro ñandejewi, o imeraemba e. Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol. Hayepemo ñeime petei arabaim buitepe, taja eja ejarupi, o seba en acuarají. Y en medio del desierto crecerá una planta. Japetei ibinandika kuan buitetepe, o kakuane petei kaabo. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría, y una mariposa que nos brinde su belleza. Acointe oita petei wirao purajeiva, petei mitamio pucaviva ñandebe, japetei panambi, o jeshaucaba ñandebe, o yayeja ponawi. Bueno, esta es una traducción de una obra de Gandhi que se llama Voy a seguir creyendo. Bueno, esto es algo que vamos a hacer con ustedes. Yo les paso la muestra y vamos a hacer exactamente de la misma manera que hoy ya empecé a mostrarles. Es decir, tomando una línea, traduciendo, otra línea, traduciendo y haciendo lo que comúnmente se llaman oraciones simples. El método que nosotros estamos usando es justamente el de las oraciones simples. Y va a llegar el momento en que ustedes van a poder construir las llamadas oraciones compuestas o complejas, pero tenemos que ir en el orden, de lo simple justamente a lo complejo. Y ahora, hoy empezamos este capítulo de las traducciones que nos van a ayudar de una manera muy importante a poder usar la lengua. Hoy hicimos la traducción con ustedes que nos siguieron virtualmente, los que están acá en la sala de clase también, y palabra por palabra fuimos pasando. ¿Qué hicimos después? Leímos. Y en este primer desafío de la lectura, todos los que leyeron lo hicieron muy bien. Vamos a dejar entonces por hoy acá y vamos a seguir la semana que viene en otra de estas clases con esta característica que hoy le dimos. Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Gracias.